Señor, cuántas gracias te damos por, Señor, tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias por habernos rescatado. Gracias, Señor, porque podemos hoy tener una vida distinta y hoy hay gozo, hay paz y hay esperanza por causa, Dios, de ti. Gracias por las personas que usaste, Señor, para que eso sucediese. Y gracias, Dios, porque utilizas aún las circunstancias, aún lo malo, para producir, Señor, lo mejor en nosotros, para afirmarnos en la fe, para poder, Señor, también prepararnos para nuestro encuentro contigo allá en la eternidad. Señor, rogándote en esta mañana que tú puedas disponer nuestros corazones, iluminarlos al conocimiento de tu verdad y puedas, la verdad, Dios, llevarnos a un cambio, Dios, en el día a día, en nuestras relaciones, para gloria y alabanza, Señor, de tu nombre. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una de las manifestaciones más grandes en que podemos ver que hemos pasado de muerte a vida, que somos realmente salvos, es en los nuevos deseos que tenemos. Cuando vos vienes a Cristo, hay nuevos deseos, hay nuevos pensamientos, ¿no es cierto? Hay nuevas cargas, hay cosas que empiezan a interesarte que hasta ese momento no te habían interesado. Y estos deseos tienen que ver con cosas espirituales, ¿no es cierto? Con cosas que son eternas y con cosas que tienen que ver con Dios. Y una de esas cosas es la oración. La oración, o ese deseo de acercar, no de rezar, ese deseo de acercarte a Dios, a hablar con Dios, es esa parte de tu vida cristiana, de nuestra vida cristiana, que nos dice si estamos bien o si estamos mal, si estamos con buena salud espiritual o estamos debilitados espiritualmente. La oración es ese termómetro que nos indica si estamos en la carne o estamos en el espíritu, si estamos viviendo en dependencia o en independencia de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos bien espiritualmente, entonces alguien tendría que hacernos la pregunta, ¿cómo está nuestra vida de oración? Hemos estado estudiando acerca de la vida del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Las características de este hombre y que vemos ahí registradas en la carta de los Filipenses, y hasta ahora hemos visto el gozo de Pablo, la gratitud de Pablo, el gran amor de Pablo, pero hoy vamos a hablar del gemido de Pablo, ¿no? Pablo era un hombre que tenía este deseo continuo de interceder por las personas, de acercarse constantemente al trono de la gracia del Señor. ¿Ustedes ahí están escuchando o hay interferencia? ¿Ahí se escucha? Sí, Diego, se escucha bien ahí. Buenísimo. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo era un hombre que se caracterizaba por una vida de oración, una vida constante de oración. Eh, Veíamos en la anterior reunión que la oración que el apóstol Pablo elevaba delante de Dios de manera constante era el resultado, sí, de la dependencia que él tenía de la persona de Dios, pero también era el resultado del amor que Pablo tenía hacia las personas que Dios había salvado, o el amor que Pablo tenía hacia las personas. Pablo tenía, como veíamos en la anterior reunión, un gran amor, un amor que era innegable porque Dios podía dar testimonio del amor de Pablo, ¿no? Dios veía el corazón de Pablo, Dios podía dar fe de que Pablo realmente amaba a las personas. Era un amor también inclusivo porque Pablo amaba a todos los creyentes, ¿no? A los que eran fáciles, a los que eran difíciles. Pablo no amaba con acepción de personas, ¿no es cierto? Y el amor de Pablo era un amor intenso, era la misma compasión de Cristo en el corazón de Pablo, ¿no? Pablo era ese hombre que veía la miseria, ¿no es cierto?, de los hermanos o de la gente y buscaba responder a esa miseria o aliviarla. Entonces, este amor que Pablo tenía al corazón, era lo que lo llevaba a gemir por los filipenses, a interceder por los filipenses. Porque realmente cuando alguien te ama, es verdad que te trae un regalito, cuando alguien te ama es verdad que te da un abrazo, cuando alguien te ama es verdad que te visita, ¿no es cierto? Cuando vos estás en necesidad,
Pero alguien que te ama de manera profunda, es alguien que continuamente va a elevar oraciones por ti a Dios. Es alguien que continuamente va a estar presentando tu vida delante del trono de la gracia. Esa es una persona que te ama espiritualmente, ¿sí? No es que signifique que lo otro es amar carnalmente, pero la oración es una manera, es una evidencia, ¿no? De cuánto amas a esa persona, porque vos quieres lo mejor para esa persona y lo evidencias a través de una vida de oración, ¿no es cierto? Porque sabes que el único que puede darle lo mejor y hacerlo mejor en esa persona que tú amas es el Señor mismo. La oración, uno se pregunta por qué Pablo era un hombre de oración, ¿no es cierto? ¿Por qué Pablo oraba por los filipenses continuamente y sin cesar, y no solamente por ellos, sino por todas las iglesias? Porque Pablo no era omnipresente, y Pablo no podía estar en todas partes. Pablo era un fundador de iglesias, y había muchas iglesias que se habían fundado en sus viajes misioneros. Y las iglesias no tenían la Biblia como hoy nosotros la tenemos, no tenían muchos de los recursos cristianos que nosotros hoy tenemos. Y habían muchos peligros en ese tiempo, ¿no? Falsos maestros, estaban las persecuciones, estaba el sistema, ¿no es cierto?, el mundo. Y Pablo, a través de la oración, entendía que era una manera de ministrar a distancia. Pablo sabía que la oración era una manera de fortalecer a otro o de cooperar en la vida cristiana de otro. Entonces el apóstol Pablo veíamos que tenía este deseo de orar, porque era la manera en la que él le decía a los filipenses que los amaba, y era una manera de sostenerlos en ese amor a la distancia desde la cárcel donde se encontraba allí en Roma, ¿no es cierto? Sabes, ustedes se enteraron hace poco, falleció la abuelita de mi esposa, la pastorita, y sabes que todos ahí en el culto que se hizo de alabanza a Dios, y se daba testimonio de la vida de esta mujercita, todos hablaban de su vida de oración. Y muchos decían lo siguiente, ¿no? Eh, dice, gracias a la pastorita, a sus oraciones, dice, yo fui movido a esto en la vida cristiana. Y me llamaba la atención porque a veces nosotros tenemos la oración como algo muy pequeño, cuando realmente es lo mejor que podemos ofrecer para ayudar a alguien. Porque la oración, al ser presentada delante de Dios, eh, produce que Dios entre en escena. No nuestras fuerzas, no nuestros recursos, sino Dios en escena y sus recursos. Y nosotros, muchos de nosotros, sabes que estamos en la vida cristiana o seguimos todavía fortalecidos en la vida cristiana a causa de personas como la pastorita que oraban de manera continua por aquellos que aman, ¿no es cierto? Y Pablo era este tipo de hombre. Era alguien que amaba y sostenía a las personas a través de la oración. Y mucho de lo que estaba sucediendo en la vida de los filipenses, en la vida de la iglesia, tenía que ver con la oración fiel de este hombre. Pero ¿cuáles eran los motivos de oración de Pablo? ¿Cuál era el gemido de Pablo desde la cárcel allí en Roma? ¿Qué era lo que Pablo continuamente le pedía a Dios? ¿Y qué es lo que nosotros también deberíamos pedir continuamente a Dios? Uno de los problemas más grandes en el cristianismo es que a nosotros nos cuesta orar. Nos cuesta orar. Ustedes saben que es la parte más frágil de nuestra vida cristiana, la vida de oración. Y cuando nosotros tenemos una vida de oración, por lo general nuestros pedidos son muy superficiales, son muy vanos y son muy terrenales. Cuando oramos, no pedimos correctamente o pedimos mal, como se ve en la carta de los Santiago, en la carta de Santiago, que dice que ellos oran, pero cuando oran, piden solamente para gastar en sus intereses, ¿no es cierto? Es una mala oración. Entonces, hoy vamos nosotros a aprender a través de la vida de Pablo de cuáles deberían ser nuestros motivos de oración por los hermanos y por la gente que amamos. ¿Cuáles deberían ser nuestros motivos de oración dentro de la iglesia? Y vamos a ver qué eran los motivos que hacían a Pablo presentarse delante del trono de la gracia, ¿no es cierto? Así que vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículos, versículos del 9 al 11.
la palabra del Señor dice así: y esto pido en oración, ¿sí? Aquí va los motivos de oración de Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esto que lees acá era lo que llevaba a Pablo a gemir delante de la presencia de Dios, a insistir y interceder delante de la presencia de Dios por los filipenses. Lo primero que vemos, o el motivo de oración de Pablo, era para que los filipenses tengan una vida cristiana que abunde en amor. Este era el primer motivo de Pablo de oración, una vida cristiana que abunde en amor. Ahí dice que vuestro amor abunde, ¿no es cierto? El concepto de abundar en amor tiene que ver con que Pablo quería que los filipenses sea una comunidad en donde el amor sea algo fácil de identificar, en donde el amor de los unos por los otros sea algo que esté en continuo crecimiento, ¿sí? Que sea abundante, ¿no es cierto? ¿Y por qué Pablo ora para que el amor de los unos por los otros sea abundante y esté en continuo crecimiento? Obviamente, cuando hablamos de amor, hablamos del amor de Dios, de lo que yo te explicaba también la anterior semana, ese amor de compasión, ese amor que te lleva constantemente a mirar la miseria del hermano o la necesidad del hermano y a responder, ¿no es cierto?, de manera incondicional, de manera ilimitada a esa necesidad para aliviarla o quitarla, ¿no es cierto? Ese amor es el que Pablo quiere que esté constantemente en la vida de los filipenses. Pero ¿por qué Pablo quiere que los creyentes abunden en amor? Bueno, porque ahí en el Evangelio de Juan, Jesús mismo dijo: en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos. ¿Y cómo conoce el mundo que somos discípulos? ¿Cómo sabe el mundo que Dios está en medio de nosotros? Bueno, cuando ustedes se aman los unos a los otros. Así la gente se da cuenta que ustedes son discípulos míos. Cuando ustedes se aman, cuando ustedes se comprenden, cuando ustedes aprenden a llevar las cargas los unos a los otros, cuando ustedes se soportan los unos a los otros, cuando ustedes oran los unos por los otros, cuando ustedes están practicando la hospitalidad y todas esas expresiones de amor, el mundo se da cuenta que Dios está en medio de ustedes. Lo que hace que una iglesia sea atractiva es esto, es el amor que los unos se tienen por los otros. Una iglesia atractiva es una iglesia en donde la gente que entra ve que se están amando adentro. Pero también una iglesia que constantemente se está amando es una iglesia que glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque una iglesia que ama es una iglesia que se parece a Dios. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y cuando una iglesia está evidenciando delante del mundo algo que Dios es, entonces la iglesia glorifica a Dios. Una iglesia puede tener grandes presupuestos, una iglesia puede tener grandes programas, una iglesia puede tener una gran infraestructura, puede tener grandes predicadores, puede tener grandes servidores, pero si no hay amor, esta iglesia será, como dice Primera de Corintios 13, será una iglesia que produce mucho ruido, un ruido molestoso, pero nada más que eso. Porque si había una iglesia que lo tenía todo, en los tiempos de Pablo, que tenía los recursos, que tenía el personal, como para hacer una gran luz en medio de la oscuridad, era la iglesia de Corinto. Pero sabes que esta iglesia no era eso. Esta iglesia no estaba haciendo luz en medio de la oscuridad y esta iglesia no producía una influencia espiritual en medio de la comunidad donde estaba, porque no había amor. Habían peleas, habían divisiones, habían desacuerdos, habían continuas expresiones de falta de amor y, y era una iglesia débil, era una iglesia que no podía hacer lo que Dios le había mandado hacer porque no había amor. Entonces, por eso Pablo está orando acá para que los filipenses abunden en amor, para que los filipenses crezcan en el amor los unos por los otros. Pero Pablo
va a agregar un concepto y tiene que ver con el hecho de que ellos aprendan a amarse los unos a los otros, pero se amen con la cabeza, ¿sí? Se amen con la cabeza. Y uno dice, ¿qué significa amar con la cabeza? Ahí Pablo agrega dos palabras y dice que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, ¿sí? O sea, Pablo quiere que los creyentes se amen. Él desea esto y ora por esto, pero también desean que este amor esté basado en ciencia, pero también en conocimiento. ¿Qué significa la palabra ciencia? La palabra ciencia o el sentido de esta palabra tiene que ver con conocimiento exacto, correcto o verdadero, ¿sí? La ciencia, en este caso, tiene que ver con la totalidad de las escrituras, de la palabra o el consejo de Dios. Ese es el conocimiento exacto, correcto y verdadero, ¿sí? Esa es la ciencia. O sea, el amor tiene que estar acompañado de la ciencia, del conocimiento de Dios. ¿Y esto qué significa? Esto significa que el creyente o los filipenses, y esta es la oración de Pablo, Dios, te pido que ellos se amen los unos a los otros, pero que ellos, al amarse los unos a los otros, se amen sin que la verdad que tú les has revelado sea pisoteada, sin que la verdad que tú les has dado sea pasada por alto. Que ellos se amen, pero que cuando se amen, sus acciones de amor armonicen con la verdad que tú les has revelado. Y te voy a poner un ejemplo en la Biblia para que se entienda esto. Mira, vamos a Segunda de Juan. Segunda de Juan, cerca de Apocalipsis, segunda epístola de Juan, no Evangelio de Juan, sino segunda de Juan. Versículos del 7 al 10. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y este es el punto, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, este es el concepto. ¿Una persona cristiana o una iglesia tiene que amar? Sí, una iglesia tiene que amar. Y acá el apóstol Juan le está escribiendo a una iglesia, pero le está diciendo que hay algo que no debe hacer, y es recibir a alguien en casa, o hospedar a alguien en casa, o comer con alguien en casa que no esté de acuerdo con la doctrina, que no esté predicando el mensaje del Evangelio, el mensaje verdadero. Dice, ni siquiera ustedes le reciban ni coman con él, porque si ustedes le dicen bienvenido, ustedes están participando también del pecado de estos hombres, de estas personas. Entonces uno a veces dice, bueno, yo voy a recibir a alguien en casa, porque la Biblia dice que tenemos que amar. Y yo voy a servirle y voy a tenerle acá, porque la Biblia dice que yo tengo que amar. Pero bueno, uno tiene que amar, pero también preguntándose si al hacer eso, si al hospedar en este caso a esa persona, yo estoy pasando por alto la verdad de Dios. Entonces Pablo quiere que los creyentes amen, pero que cuando amen no terminen pasando por alto la verdad de Dios. Y te pongo un ejemplo práctico que nos pasa a todos con nuestros hijos. Nosotros como padres decimos que amamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Y nosotros consentimos a nuestros hijos. Pero a veces en el hecho que nosotros tenemos como padres de amar a nuestros hijos, nosotros terminamos
no amándolos a la manera en la que Dios dice que tenemos que amar. A veces nosotros le mostramos una expresión de amor a nuestros hijos y del otro lado nosotros estamos pisoteando la palabra de Dios. Por ejemplo, ahí en Génesis vemos que Rebeca ama a su hijo Jacob, lo ama, y Rebeca quiere que su hijo Jacob tenga la bendición de Jehová. Te hago una pregunta, ¿está mal eso como mamá? ¿Está mal ese deseo? No, no está mal. Pero esta mujer, ¿qué hace? Esta mujer le va a decir a su hijo, vamos a engañar a papá. ¿Sí? Vamos a engañar a papá, le vamos a mentir, le vamos a hacer creer algo que no es verdad y vamos a ir a su tienda y vamos a obtener la bendición de esa manera, mintiendo. Bueno, eso no es amor. Eso no es amor. Cuando tú como creyente, vos dices, yo tengo que ayudar a este hermano, tengo que ayudar a esta persona, pero ayudar a esa persona implica que vos tengas que pisotear la verdad de Dios. Bueno, eso no es bueno. Eso no es amor. Porque para que sea un amor bíblico, tengo que hacerlo con la cabeza también, tengo que hacerlo con conocimiento. Entonces Pablo ora para que ellos tengan amor, pero un amor basado en el conocimiento, en la verdad de Dios. Un amor que no pisotee la palabra revelada, el consejo de Dios. Pero también aparece otra palabra ahí, tiene que ver con conocimiento. Conocimiento es el discernimiento agudo. En otras versiones dice buen juicio, o la capacidad para escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces, Pablo acá está buscando que los creyentes amen, pero amen con prudencia. Amen fijándose si eso que van a hacer por amor a alguien es bueno hacerlo de esa manera y a esa persona en ese momento. O sea, yo puedo amar a alguien, pero antes de expresar ese amor de manera práctica, yo tengo que hacer un pare, yo tengo que discernir, tengo que ser prudente, porque si yo no soy prudente, yo puedo terminar siendo de tropiezo a esa persona o puedo terminarme a mí mismo yo siendo de tropiezo. Te pongo un ejemplo básico. Imagínate que viene una mujer, ¿sí?, a la iglesia y está desconsolada, ¿no es cierto? Ella está mal en su matrimonio, ¿sí? Entonces ella necesita ayuda y, y ella dice, bueno, necesito un abrazo, necesito a alguien que me ayude en este momento de necesidad. Entonces, ¿yo qué hago? Yo la abrazo, ¿sí? Yo la abrazo y empiezo a tocarle su cabeza y a consolarla. Es una expresión de amor, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿está bien que yo exprese el amor de esa manera? No, no puedo hacer eso. Pero Diego, yo podría decir, pero bueno, yo estoy amando a esa persona, Dios me manda a amar, a consolar. Sí, pero esa manera no es prudente, puede ser de tropiezo a esa mujer y puede ser de tropiezo a ti. Te pongo otro ejemplo. Hay un hermano que es perezoso o holgazán, no le gusta trabajar, vos lo sabes, y un día ves que este hermano no tiene para pagar la luz, ves que está con cuentas, ves que no tiene qué comer, y vos dices, Dios, veo la miseria de mi hermano, tengo que hacer algo porque la Biblia dice que tengo que amarle. Entonces agarras 3.000 pesos y vos le llevas un sobrecito con 3.000 pesos y le dices, hermano, tenga esto. Uno diría, qué bueno que hay amor en la iglesia. La pregunta es, ¿era prudente que yo le dé a este hermano ese tipo de ayuda? ¿Era sabio? No.
Porque, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Pablo ahí en Tesalonicenses? El que no trabaja, que no coma. O sea, si vos ves que un hermano no trabaja, es perezoso, lo peor que puedes hacer es darle una ayuda económica. No sería amor. No sería un amor prudente. No le haría bien esa expresión de amor. Tendríamos que buscarle un trabajo. O tendríamos que utilizar los 3.000 pesos para arreglarle, no sé, a alguna de las herramientas que tiene para que salga a ponerle, si tiene un aparato para cortar el césped, bueno, te arreglo la maquinita y salí a trabajar, pero no te voy a hacer la vida fácil. Entonces Pablo ora por esto. Él quiere que los creyentes en Filipos amen, se amen los unos a los otros, pero se amen con la cabeza. O sea, que cuando ellos hagan algo por su hermano, ellos se pregunten, bueno, si hago esto, ¿voy a terminar pisoteando el consejo de Dios? ¿O lo que yo voy a hacer armoniza con el conocimiento de Dios? Y también, si yo hago esto por mi hermano, ¿estoy siendo prudente? ¿Va a ser esto bueno o va a ser de tropiezo para él? ¿O puede ser de tropiezo para mí? Sabes que el amor del mundo es así, es un amor que no razona, es un amor ciego, es un amor ilógico. Un creyente no debe amar de esta manera. Un creyente ama con la cabeza. Te hago algunas preguntas. ¿Estás buscando crecer en amor para con tus hermanos de la iglesia? ¿Estás practicando el amor ágape? ¿Hay compasión en tu vida como cristiano? ¿Ves la necesidad de tu hermano y eres movido a responder a esa necesidad? Cuando tú estás amando a un hermano de manera práctica, vos dices, Diego, quiero ayudar a este hermano. Te hago una pregunta. ¿Eso que quieres hacer por tu hermano también está basado en el conocimiento de Dios? Esa ayuda que vas a hacer por tu hermano te va a llevar a menospreciar o a no armonizar con la verdad de Dios. Y no sé si se entiende, pero te voy a poner incluso hasta otro ejemplo. Un hermano no tiene luz, ¿no es cierto? Y yo digo, bueno, te voy a enganchar al poste mío, porque la Biblia dice que yo tengo que amarte y no tienes luz. Bueno, si yo hago eso, yo estaría yendo en contra de la verdad de Dios porque estaría robando. Eso no está bien hacer. No, no está en contra de la palabra de Dios y tampoco es prudente. ¿Se entiende? ¿Crees que tener buenas intenciones y entusiasmo es suficiente? Porque a veces uno dice, Diego, estoy re contento y voy a hacer esto por mi hermano y ya tengo todo planeado de lo que le voy a dar. Bueno, ¿es prudente hacer eso? No te digo que no lo hagas. La pregunta es si es prudente hacerlo de esa manera. Porque en el ejemplo de la mujer que yo te puse, bueno, yo no la puedo abrazar, pero sí puedo escucharle y darle un consejo y llamar a mi esposa para que mi esposa la abrace. No es que no ayudo a esta mujer, la ayudo, pero la ayudo con prudencia. La ayudo, pero no termino pisoteando la palabra de Dios y siéndole de tropiezo a ella o a mí. Entonces, tener entusiasmo o tener buenas intenciones en el nombre del amor no es suficiente si no hay ciencia y no hay conocimiento. ¿Se entiende? Entonces Pablo ora por una vida cristiana de los filipenses que abunden en amor. Vamos otra vez a Filipenses. Lo segundo que lleva a Pablo a interceder delante de Dios por los filipenses es una vida cristiana que aspire a lo mejor. ¿Sí? Una vida cristiana que aspire a lo mejor, o una vida cristiana que elija lo mejor. ¿Sí? Que elija lo mejor. Y ahí Pablo dice en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Pablo desea esto, o sea, cuando una persona empieza
a tener el conocimiento de Dios, o abunda en ciencia y abunda en discernimiento, esta persona va a encontrarse tomando muy buenas decisiones, escogiendo siempre lo mejor dentro de su vida cristiana. Si tú eres papá o fuiste papá de bebés, vos sabes que hay que tener un cuidado terrible con los bebés, ¿no es cierto? Porque los bebés se llevan todo a la boca, todo lo que encuentran se lo pueden llegar a comer, ¿no es cierto? Se pueden meter en muchos problemas los niños cuando son bebés. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el conocimiento de las cosas que les rodean, de las cosas que le hacen, de las cosas que le hacen mal. Para un bebé puede ser algo comida, cuando realmente no es comida, sino todo lo contrario, es basura y puede llevar al bebé a enfermarse. Hubo una niña, por ejemplo, que era muy chiquitita y en un momento, ¿qué hizo? Se metió una pila a la boca y se tragó la pila y los papás no sabían y esa pila le destruyó todo el estómago. Y bueno, la bebé no volvió a ser la misma nunca más, porque tuvieron que sacarle el estomaguito tan chiquitita, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque la bebé no tenía discernimiento o no tenía conocimiento acerca de que esa pila le podía perjudicar en gran manera y por eso se terminó tragando esa pila. Entonces Pablo es como un padre espiritual para los filipenses y él desea que los filipenses aprueben lo mejor, ¿sí? Él desea que ellos no terminen haciendo o permitiendo algo que atente contra su vida cristiana. Y ahí Pablo dice, para que aprobéis lo mejor, o sea, para que escojan lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor tiene que ver con todo aquello que colabora para una vida santa. Todo aquello que colabora para una vida santa. Pablo quiere que ellos crezcan en el conocimiento, en ciencia, para que ellos se encuentren siempre tomando buenas decisiones, pero decisiones ¿en qué sentido buenas? En decisiones que los fortalezcan espiritualmente. Un cristiano debe hacerse siempre esa pregunta. ¿Esto me va a hacer bien a mí en mi vida cristiana? ¿Me va a fortalecer? ¿Me va a debilitar? ¿Me va a alejar de Dios? ¿Me va a llevar a hacer el tropiezo a otro? Bueno, Pablo ora por eso. Dios, te pido para que mis hermanos siempre se encuentren escogiendo lo mejor, que mis hermanos puedan, al momento de tomar decisiones, escoger aquello que no les va a destruir o que no les va a debilitar en su fe. ¿Qué son aquellas cosas que tú estás aprobando? Porque todo el tiempo tú estás tomando decisiones. Desde que tú te levantas, estás tomando decisiones. Tú te paras en la televisión y tienes que decidir qué programa ver. Tú pasas por la calle y tú estás tomando la decisión de a dónde ver y a dónde no ver. Tú estás en el trabajo y tú tienes que tomar la decisión qué escoger y qué no escoger, con quién compartir, con quién no compartir. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y la pregunta es esta: ¿estás aprobando aquellas cosas que fortalecen o te ayudan a crecer espiritualmente? ¿Qué cosas estás aprobando y están debilitando tu vida cristiana? ¿Qué cosas estás aprobando y están debilitando tu vida cristiana? Porque vos como papá, volvamos al ejemplo del papá, vos como papá, ¿qué quieres? Que tus hijos terminen bien, ¿sí o no? Que tus hijos tomen las mejores decisiones, ¿sí o no? Porque vos no quieres que les vaya mal. Bueno, Pablo ora por esto. Pablo no quiere que los creyentes les vaya mal, que decidan mal, que se debiliten en su fe. ¿Cuáles son los parámetros que usas para definir que algo va a ser bueno o malo para ti? Porque como te dije, estás tomando todo el tiempo decisiones, pero ¿cómo defines que esa decisión es buena o cómo defines que esa decisión es mala? ¿La defines por tu perspectiva, por tus preferencias o por tus principios bíblicos? Porque uno a veces se encuentra como Lot. ¿Te acuerdas de Lot? Tuvo que tomar la decisión de a dónde irse a vivir. ¿Y qué hizo? Se guió por vista. Él vio que esa decisión era buena porque ese lugar a donde iba a ir
tenía agua, tenía todo lo que necesitaba para su ganado y dijo, bueno, esta decisión es la mejor porque va a favorecer a mi ganado, a mi economía. ¿Y a dónde terminó Lot? En Sodoma y Gomorra. Sansón, le gustó una chica filistea y le pregunta a sus padres, pero ¿puedes escoger a una mujer acá del pueblo? ¿Y qué dijo Sansón? No, porque a mí me gusta. Y después vemos cómo terminó Sansón. Las decisiones que vos estás tomando, lo que tú apruebas, ¿qué es lo que te lleva a decir que sí? ¿Qué es lo que te lleva a decir que no? ¿Es el a mí me gusta? ¿Yo siento que esto a mí me hace bien? ¿Yo pienso que es lo mejor? ¿O dices, no, la Biblia dice esto, el conocimiento, la ciencia dice esto, entonces voy a tomar esta decisión así? Porque lo que me tiene que guiar no es mi gusto, no es mi perspectiva, no es mi experiencia, es lo que la Biblia de Dios me marca. Y bueno, Pablo ora por esto, para que los creyentes sean guiados por el conocimiento y la ciencia. Tercero, Pablo ora por una vida cristiana en los filipenses que sea aprobada, ¿sí? Que sea aprobada. Ahí en el versículo 10 dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Señor. La palabra sincero significa genuino, y es posible que su significado literal sea aprobado a la luz del sol. En el mundo antiguo habían personas que vendían vasijas de barro, ¿sí? Vasijas de cerámica. Entonces, habían hombres, vendedores de vasijas, que eran chantas. Querían hacer pasar una vasija que tenía grietas y venderla como una vasija que no tenía grietas. Entonces, ¿qué hacían estos vendedores? A las grietas les ponían cera y después de ponerle cera, las pintaban. Y cuando vos la veías, se veía como una vasija que no tenía grietas. Entonces la comprabas y te la llevabas a casa. Pero a medida que pasa el tiempo, todo lo que pusieras de líquido en esa vasija iba a comenzar a salir. ¿Por qué? Porque tenía cera. De ahí viene la palabra sincera. ¿Viste? Esta persona es sincera. Esa vasija es sincera. Entonces la compro porque es sincera. Ahora, ¿cómo te dabas cuenta que esa vasija era sincera? Cuando la exponías a la luz del sol. Entonces vos comprabas la vasija, le decías al vendedor, esperame un ratito, ya vengo, entonces la ponías ahí, la mirabas a través de la luz del sol, entonces ahí vos te dabas cuenta que era sincera, entonces la comprabas, y si no le decías, no, no te compro nada. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles? Bueno, cuando un creyente se encuentra aprobando lo mejor o escogiendo lo mejor para su vida, entonces esta persona va a pasar el escrutinio o el examen público porque la gente logra ver que la fe de este creyente es genuina, que no hay hipocresía, porque lo que dice se evidencia con su estilo de vida. Pablo desea que los creyentes tengan una vida aprobada, pero para tener una vida aprobada ellos tienen que aprobar lo mejor, ellos tienen que tomar decisiones que los fortalezcan en su fe, que no los debiliten en la vida cristiana. Entonces la gente, cuando los ve, la luz de los ojos de las personas, cuando ven a los creyentes, dicen, la fe de este creyente, de este cristiano es genuina. No soy cristiano, pero yo veo que él es sincero en su fe. Yo veo que lo que él dice es cierto, porque yo cuando lo veo es real. Entonces Pablo ora para que los creyentes sean sinceros, para que cuando la gente del mundo vea a los creyentes, la gente del mundo diga, este cristiano es real, no es un chanta, no es un hipócrita, no es un mentiroso. Y Pablo ora por eso ahí en prisión. Pero también dice sinceros e irreprensibles. La palabra irreprensible tiene que ver con no causar tropiezo o no promover el pecado de una persona por las acciones o estilo de vida de uno. Entonces, irreprensible significa no ser de tropiezo a otro por el estilo de vida que llevo o por las palabras que uso o el comportamiento que tengo. Entonces, Pablo desea que los creyentes sean contemplados por el mundo y el mundo apruebe que su fe es real. Pero también Pablo desea que la vida de los creyentes no produzca tropiezo a ningún incrédulo. Porque sabes que hay muchas personas que no se acercan a la verdad
porque nosotros, los que predicamos la verdad, no la practicamos. No la practicamos, entonces la gente no se acerca. Y Pablo desea que la gente tenga un deseo por Dios. Pero ese deseo por Dios se va a reflejar primero en la manera en cómo los creyentes viven. Entonces, si mi vida como cristiano está produciendo tropiezo a los incrédulos, entonces yo estoy mal como cristiano. Y Pablo ora para que esto no suceda. Te hago una pregunta. Si vos eres una vasija y la luz del mundo te contempla, ¿serías una vasija con grietas o sin grietas? O dicho de otra manera, cuando el mundo ve tu vida cristiana, ¿puede aprobar tu vida cristiana? ¿El mundo puede decir que tu fe es real? ¿Que eres un genuino creyente? ¿O que realmente confías en Dios por la manera de vivir? ¿Podría decir eso la gente incrédula? ¿Podrías pasar la prueba? Bueno, Pablo ora para que ellos pasen esa prueba. ¿De qué manera tu estilo de vida está haciendo tropezar a otros? Ponte a pensar de qué manera lo que dices, de qué manera la manera en la que vos te comportas hace tropezar a otros. ¿Crees que es importante lo que los demás dicen o creen de ti? A veces hay gente que dice, a mí no me importa lo que los demás crean. Sabes que a ti como creyente sí debería importarte lo que los demás piensen y digan de ti. Porque cuando piensan y dicen algo de ti, también lo están diciendo de Cristo y de su iglesia. Sí debería importarnos a los creyentes lo que las personas dicen de nosotros. Un creyente no anda por ahí diciendo, es mi vida, son mis decisiones. Y es verdad que es tu vida. Es verdad que son tus decisiones. Pero la pregunta es, ¿Cristo te compró? Bueno, ya no es tu vida. Tu vida le pertenece a otro. Y ya no estás acá en el mundo para, bueno, yo tomo decisiones porque a mí me gustan. No, la pregunta es, ¿cómo deberías tomar decisiones? Y bueno, tendrían que ser decisiones que honren a Dios y honren a su palabra, porque ahora le perteneces a Él. Entonces es importante lo que los demás dicen y piensan de ti. Sí es importante, porque es tu testimonio. Por eso cuando vos tomas decisiones, o cuando un cristiano toma decisiones, lo que más debería preguntarse es, ¿de qué manera esto afectaría a mi testimonio? ¿De qué manera? Entonces, si vos ves que esto le impediría a alguien creer en Cristo, entonces vos dices, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a decir, porque me importa lo que esa persona, no es que me importa lo que esa persona va a hablar de mí, sino cómo mi comportamiento puede llevar a esa persona a tener una imagen errada de Dios o de la Biblia. Mira el cristianito, mira lo que anda hablando el cristianito, mira cómo se comporta el cristianito, mira cómo responde el cristianito. ¿Crees que tus palabras, actitudes o decisiones no influencian para mal a otros? ¿Crees eso? Bueno, si crees eso, qué bueno. Pero creo que si no es así, deberías ponerte a pensar un cachito, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que dices que sí son de tropiezo. Hay cosas que no dices que también son de tropiezo. Las decisiones que has tomado, ¿de qué manera han fortalecido espiritualmente a otros? Porque sabes que un cristiano también piensa en esto. Señor, si tomo esta decisión va a ayudar a mis hermanos. Pero sabes que a veces es triste ver personas que dicen, Dios me marcó esto, Dios me dijo que tengo que hacer esto. Y en ningún momento se hicieron la pregunta, ¿de qué manera esta decisión que Dios me marcó, porque a veces no es Dios que nos marca esa decisión, sino nuestro corazón, porque es engañoso, va a repercutir o amenazar la vida de mis hermanos? Yo también tengo que pensar en mis hermanos, no solamente en cómo esto le afecta al mundo para que no crea, sino cómo les afecta a mis hermanos. Imagínate que yo en algún momento me saco y digo, bueno, me voy de la iglesia de Parque del Lugar, dejo de ser pastor. Sería una decisión, ¿sabes qué? Muy triste si yo la tomo desde la impulsividad y desde la carne, porque yo me tendría que preguntar, si yo me voy así como ahora estamos, ¿de qué manera esto afectaría a mis hermanos?
Entonces yo tengo que pensar en mis hermanos, porque eso hace el amor. Entonces Pablo también va a terminar orando por una vida cristiana que alabe a Dios, una vida cristiana que alabe a Dios. Y ahí en el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo desea que la vida de los creyentes sea abundante. Pablo desea que la vida de los creyentes sea en gran manera beneficiosa para los demás. Vamos un ratito a mirar al Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, Pablo ora para que esto que vemos en el Salmo suceda, para que los creyentes puedan, a través del conocimiento y de la ciencia, ellos puedan ser como un árbol plantado junto a aguas, que produce fruto. Qué lindo es cuando vos tienes un árbol en este caso de Héctor Cristaldo, que acá lo veo, un árbol de aguacates, ¿no es cierto? Qué rico tener un árbol de limones. Qué rico que tener un árbol de mandarinas, ¿no es cierto? Que da fruto. Y a través de ese fruto se beneficia a las personas que están alrededor. Es lindo cuando vos encuentras un árbol que tiene fruto. Entonces Pablo ora para que la vida de los creyentes tenga fruto, para que la vida de los creyentes sea beneficiosa para otros. Pablo ora por eso. ¿Y qué significa esto de una vida llena de frutos de justicia? Tiene que ver con una vida, como dice Efesios, que esté caracterizada por buenas obras que Dios preparó de antemano. O sea, una vida que abunde en buenas obras, en obras que agraden a Dios, según la Biblia, y obras que ayuden o fortalezcan a otros espiritualmente. Pablo quiere que esto sea una realidad en la vida de los creyentes. Obviamente, ahí en Filipenses, vamos a volver, ahí en Filipenses, dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Estos frutos de justicia, este deseo de abundar en buenas obras, no es algo que nace primero en nosotros, es algo que nace de parte de Dios, es algo que viene de parte de Dios, no es nuestro esfuerzo, no son nuestras intenciones, porque ahí dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Dios es el que pone el querer como el hacer para que uno abunde en frutos, para que uno abunde en buenas obras, para que uno desee hacer estas buenas obras. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Cuál es el fin de la oración de Pablo? El fin de la oración de Pablo es que los creyentes abunden en amor los unos a los otros, en ciencia y en conocimiento, para que aprueben lo mejor, para que sean sinceros e irreprensibles, tengan una vida aprobada delante de los incrédulos, para que ellos tengan frutos, ¿no es cierto?, de justicia, abunden en buenas obras, su vida sea beneficiosa. Pero el fin debe ser este, y es este, para gloria y alabanza de Dios. Pablo quiere esto, que la vida de estos creyentes sea tan beneficiosa que las personas, a través de estas buenas obras de los creyentes, le den la gloria a Dios. Vamos ahí a Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1.
Gálatas 1, versículo 23 y 24. Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces acá el apóstol Pablo está contando, ¿no?, de todo lo que fue su experiencia con el Señor, de su conversión, ¿no es cierto? Y ahí él menciona en el versículo 24 que aquellos que veían su vida, aquellos que veían su conducta, de cómo en un momento asolaba la fe cristiana o estaba en contra de la fe cristiana y ahora dice que predica esa fe y vive esa fe, movía a las personas a glorificar a Dios, a alabar a Dios por el poder que Dios tiene. Qué hermoso pensar en esto. Imagínate, cuando los jugadores están ahí en la cancha de fútbol, lo que ellos quieren hacer es que a través de ese gol, a través de ese desempeño, ellos puedan obtener un título, una copa y puedan tener de alguna manera la alegría de aquellos que son hoy pertenecen al cuadro. Bueno, un creyente debería tener ese corazón de jugarse todo lo que tenga que jugarse, hacer todo el esfuerzo que tenga que hacer para que su vida pueda servir como un objeto que lleve a otros a alabar a Dios, a recordar a Dios. Vamos a un versículo más, ahí en Primera de Pedro 2:12. Bueno, leamos desde el versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, Pedro acá les dice que ellos mantengan una vida buena, que ellos caminen en buenas obras. ¿Para qué? Dice, para que un día estas personas que están viendo sus buenas obras o que ustedes se están beneficiando a través de esas buenas obras, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, alaben a Dios en el día de la visitación. Eso es lo que Pablo eleva como oración. Dios, te ruego por mis hermanos los filipenses, para que a través de esa vida beneficiosa, a través de todas esas buenas obras que ellos hacen, por todas las personas que están alrededor de ellos puedan alabar a Dios, alabar a Dios. O sea, la idea de la vida cristiana no tiene que ver en el hecho de, bueno, yo voy a hacer esto o a tomar esta decisión porque esto me va a fortalecer a mí. Ese no es el fin. El fin es que yo pueda estar fortalecido espiritualmente, vivir una vida santa, para que a través de esa vida santa que aprueba lo mejor, yo pueda glorificar a Dios con mi vida. Como te decía, hace poco murió la pastorita y sabes qué, gente de un montón de países estaba ahí conectada por Zoom, pareció un culto, y empezaron las personas, ¿sabes qué?, a hablar de la pastorita. Y todos terminaban llorando, alabando a Dios, porque ¿sabes qué? Esa señora no fue predicadora, esa señora no fue misionera, esa señora no tuvo una carrera, esa señora solo hizo dos cosas. Amó de manera fiel sirviendo a otros y era una mujer que confiaba mucho en el Señor. Era una mujer que me encantaba porque había gente que decía, ella le tejió un saquito a mi hijo. Cuando yo llegaba a casa, ella abría su Biblia y me regalaba un versículo.
cuando ella hacía comida, hacía una olla grandota y después iba repartiendo lo que cocinó a las personas que estaban alrededor de ella. Esa mujer, eh, cuando tuvo que la iglesia construir el edificio, esa mujer empezó a hacer comida para vender y dar ese dinero para construir el edificio. Esa mujer dice que un día su hija había terminado la secundaria y ella no tenía un corazón para Dios. Así que dice que bueno, la pastorita estaba orando, la chica salió, ¿sí? Eh, a hacer sus cosas y dice que se había olvidado algo, ¿no es cierto? Y dice que cuando ella vuelve a la casa, dice que escuchó a su madre orar. Y dice que su madre oraba de la siguiente manera: Señor, si ella se va a olvidar de ti, va a vivir una vida sin ti, yo te ruego que te la lleves. Y sabes que esa oración quebró el corazón de esa hija. Ese servicio quebró el corazón de esa persona para ver ahí el amor de Dios. Yo podría dar fe de que la vida de la pastorita glorificó a Dios. 99 años glorificando a Dios, porque ella deja un legado. Su vida fue beneficiosa. Entonces, si la pastorita lo pudo hacer, entonces todo lo podemos hacer. No necesitas ser misionero o pastor para glorificar a Dios. Solo necesitas hacer lo que acá Pablo está levantando como motivo de oración. Abundar en amor para con tus hermanos, en ciencia y en conocimiento, aprobar lo mejor, tomar decisiones que fortalezcan tu vida como creyente, que no te debiliten en tu fe, tomar decisiones que beneficien a otros, vivir una vida que sea aprobada por el mundo, vivir una vida que no sea de tropiezo a otros. ¿Para qué? Para que uno termine alabando a Dios. Entonces, a través de esta reunión hemos visto el gemido de Pablo, ¿no es cierto? Él levanta la oración delante de Dios, una oración en amor, y él está pidiendo por estas 4 cosas. Señor, te pido para que la vida de los filipenses abunde en amor. Ese es un buen motivo de oración para orar por la iglesia, para orar por tu familia. Señor, te ruego que me ayudes en tu gracia a abundar en amor. Dame, Señor, la gracia para abundar en amor con mi hijo, con mi esposo, pero en conocimiento y en ciencia. También el apóstol Pablo oraba por una vida cristiana que aspire a lo mejor, ¿sí? Y eso debemos hacer nosotros como creyentes, orar para que nosotros nos encontremos tomando decisiones no buenas, sino decisiones bíblicas, decisiones basadas en principios, no en preferencias, no en gustos, no en perspectivas, no en caprichos, sino en principios. Debemos orar como el apóstol Pablo por una vida cristiana que sea aprobada. Ora por tus hijos, ora por tu esposo, ora por ti, pídele a Dios gracias, Señor, fortaléceme para poder ser sincera delante del mundo, para que cuando el mundo me vea, no vea grietas en mi vida cristiana, para que cuando el mundo me vea no piense que soy un hipócrita o una hipócrita. Señor, dame de tu gracia para que lo que yo diga, lo que yo decida, no sea de tropiezo a mi esposo, a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos. Señor, que fue la última parte del pasaje, Señor, que era lo que Pablo oraba, que los filipenses tengan una vida cristiana que te honre, que te glorifique, una vida cristiana beneficiosa, que ellos puedan abundar en buenas obras todo el tiempo, todo el tiempo. Y a través de esas buenas obras, las personas no tengan otra opción que postrarse y decir gracias Dios. Tú eres real por lo que este hermano y esta hermana ha hecho, por lo que esta persona ha hecho. Sabes, no ha sido fácil esta semana. No fue fácil enfrentarse a la realidad de este chiquito, ¿no?, que nosotros vimos ahí.
que compartimos con él, con Giovanni. Ustedes saben que él se suicidó. Y sabes que ha sido tan hermoso ver la iglesia cómo se ha movido para sostener esa familia. Y sabes que el barrio mira, o la zona del Tizón mira lo que la iglesia hace. ¿Y sabes eso qué produce? Eso produce que Dios sea glorificado. Todo lo que vos hagas, escucha, todo lo que vos hagas, todo lo que sea beneficioso para otro, basado en la verdad, si glorifica a Dios, vale la pena. Vale la pena. Por eso no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos nunca de hacer el bien. Y si este era el motivo de oración de Pablo continuo, este debería ser el motivo de oración de nosotros. Porque cuando algún hermano en un motivo, siempre pedimos oración, ¿por qué? Oración por la salud, oración por la salvación de mi hermano, de mi primo, oración por trabajo, oración por sabiduría. ¿Sí o no que siempre oramos por eso? ¿Sí o no? Pero no oramos a veces de esta manera. Yo pido oración porque quiero abundar en amor. Oración para que mi vida sea beneficiosa. Quiero oración para ser sincero en esta área porque creo que en esta área estoy caminando en hipocresía. Así que te animo, como a mí me animó este pasaje, para orar correctamente, orar espiritualmente, orar por peticiones trascendentes. Amén. Así que bueno, vamos a orar ahí donde estamos y vamos a agradecerle al Señor. Padre bendito y santo, te queremos dar muchas gracias por tu palabra. Ha sido tan bueno, Dios, el poder ver a través de la oración que Pablo elevaba delante de ti, cómo nosotros, Señor, hemos sido un poco superficiales, un poco, Señor, vanos y aún terrenales al momento de orar. Señor, te queremos pedir, Señor, primero que puedas grabar esta enseñanza en nuestros corazones y que esta enseñanza, Dios, nos desafíe a orar correctamente y a orar permanentemente por estos mismos motivos en relación a la iglesia, Dios, donde estamos y a los hermanos que decimos amar. Y en esta mañana, Dios, queremos rogarte por el mismo motivo de Pablo, Señor, para que la iglesia del Eluar tengan creyentes que abunden en amor. Señor, regálanos el ser parte de una iglesia que practique el amor los unos por los otros. Pero, Señor, danos la gracia para que cuando amemos, nosotros amemos sin que eso tenga que llevarnos a pisotear tu palabra, a menospreciar tu palabra, y también sin que ese amor, Dios, nos lleve a ser de tropiezo a otros o ser imprudentes, Señor. También, Padre, te rogamos que tú nos extiendas gracia para que nosotros nos encontremos como iglesia aprobando lo mejor, para que tomemos decisiones eh, basadas, Señor, en la verdad, basadas no en nuestros gustos, en nuestras preferencias, sino en los principios de tu consejo. Eh, Tomar decisiones, Señor, que no nos debiliten en la fe. Tomar decisiones, Señor, que no nos lleven a deshonrarte, que nos lleven a quedar frenados o paralizados, o aún peor, Señor, a naufragar de la vida cristiana. Señor, te pedimos que nos des la gracia para ser sinceros e irreprensibles, para tener una vida aprobada delante del mundo, para que cuando el mundo vea, Señor, nuestra vida, no vean grietas, para que cuando el mundo mire nuestras vidas, no digan que somos hipócritas. Señor, danos la gracia para que nosotros seamos irreprensibles. Señor, ayúdanos a ver si estamos siendo de tropiezo a alguno de nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a ver si estamos siendo de tropiezo a quienes no son nuestros hermanos y que por causa de nuestro testimonio ellos nos están acercando a ti. Señor, te rogamos que nos fortalezcas para abundar en frutos de justicia, que seamos como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua, porque constantemente estamos meditando en tu verdad, porque nos deleitamos en ella,
no solo porque la memorizamos, la leemos o meditamos, sino porque la practicamos, Señor. Danos de tu gracia para abundar en buenas obras, aquellas que tú preparaste de antemano para que andemos en ellas, para que así, Señor, con este tipo de vida, con este tipo de cristianismo, nosotros podamos glorificar tu nombre, para que la gente por medio de nuestra vida te alabe, Señor, te reconozca, se humille, piense en ti, se arrepienta. Gracias, Padre, por el día de hoy, por tu preciosa palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Amén.